¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a otra emisión de Periodismo en Plural en este lunes 11 de agosto. Gracias por estar con nosotros. Tenemos tres temas interesantes. Este preocupante problema que tenemos del reclutamiento delincuencial infantil que quedó en evidencia con estos dos adolescentes menores de edad de apenas 16 años que tenían reporte de desaparición aquí en Jalisco y aparecieron en Sinaloa abatidos porque habían participado en una de las bandas en esta guerra narca allá en Culiacán. Lo que, bueno, pues volvió a ratificar lo que ya habían dicho académicos de la Universidad de Guadalajara, que hoy las desapariciones se están concentrando en este sector de la población, en los sectores más jóvenes, niños y adolescentes y jóvenes de menos de 20 años. Ese va a ser el primer tema. Vamos a hablar desde luego también de los ecos de la visita, de la tercera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí a Jalisco el pasado viernes. Vino, como usted sabe, a inaugurar un hospital de especialidades, oncología entre ellas, allá en Tlajomulco, un hospital que va a operar el ISSSTE. Vamos a ver todo lo que sucedió y qué lecturas políticas se le dan a esta visita. Y finalmente hablaremos también del relevo que hubo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de donde sale Pablo Gómez, que hoy ya se presentó en la mañanera como el presidente de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero dejó esta unidad justo 2 días después de que la presidenta habló con Donald Trump, por lo que muchos creen que por ahí fue una de las negociaciones, quitar a Pablo Gómez, que pues no dio muy buenas cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera. Los temas que tenemos, Rosario Bareño, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, es un gusto saludarte, saludar al público que nos ve, también a mis compañeros, Gabriel, Iván, Augusto, es un gusto como siempre. Augusto Chacón, bienvenido. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Charo, Gabriel, Iván, qué privilegio estar con ustedes. Gracias. Iván Arrazola, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches compañeros. Charo, un placer estar aquí con ustedes. Gabriel Ibarra. Encantado, Jaime, siempre estar aquí con este gran auditorio, más con Augusto, con Charo y con mi querido amigo Iván. Pues empezamos, Charo, preocupante este tema del reclutamiento delincuencial, que ya lo habíamos visto con todo el tema del rancho Izaguirre, que nos quedó a todos clarísimo en el mes de marzo, que hizo crisis cuando este colectivo de los guerreros buscadores de Jalisco encuentran todas estas prendas ahí en ese rancho que se había encontrado ya hace casi un año, en septiembre del año pasado, y que también este observatorio de las desapariciones que tiene la Universidad de Guadalajara nos había advertido de cómo se estaba recorriendo a los más jóvenes, el grupo de la población más afectado por esas desapariciones. Lamentable el asesinato de estos dos jóvenes menores de edad. Y si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Se vino recrudeciendo y agudizando el reclutamiento de menores de edad por los grupos delincuenciales pues ya en los últimos años, pero esto viene desde cuando el gobierno federal enfrenta al crimen organizado en la famosa guerra. Ahí comienzan a utilizarse, lamentablemente la palabra, utilizarse a menores de edad como sicarios. ¿Y por qué los utilizan? Porque se aprovechan de la vulnerabilidad económica, la violencia económica de donde provienen familias disfuncionales, menores de edad muy vulnerables emocionalmente, violentados también, estos menores de edad, y también eso es por una parte, por la vulnerabilidad de los menores de edad, pero por la otra, por la cuestión de las leyes, o sea, el castigar, sancionar a los menores de edad, o sea, por más el delito más horroroso o más grave que cometan los menores de edad, lo más que le pueden dar son 5 años. Hay jóvenes, por ejemplo, uno muy famoso en sus tiempos, se me hace que Morelos o Michoacán, el famoso Ponchis, un sicario de 14 años, algo así, que también, o sea, él nomás le sumaron todos los delitos, estuvo 3 años en la cárcel y después sale.
hoy no se sabe de él, pero cuando ellos cumplen 18 años se les limpian todos los antecedentes penales a estos jóvenes. Lo vimos cuando fue lo del Rancho Izaguirre, como bien lo comentas, Jaime, de qué pasa. O sea, los menores de edad sí pueden ser atraídos por el lujo, por la cuestión económica, por toda esa facilidad que tienen para muchas cosas, ¿no? Que cualquier joven no tiene en lo general acceso a eso, y más en esos grupos de edad. Pero también son explotados, son presionados. Ese es el otro lado. Hubo testimonios, escuchamos testimonios de gente que estuvo en el Rancho Izaguirre, de cómo fueron presionados estos jóvenes para llevárselos y distribuirlos en diferentes plazas del país: Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja California, Sinaloa. Lo estamos viendo, ¿no? Hay una omisión de las autoridades en los 3 niveles hacia estos grupos de menores de edad que son atraídos por los grupos delincuenciales. Tú lo dijiste hace rato, que también fue foco de alerta las centrales camioneras. Esto ya viene desde tiempo atrás. Aquí era la central camionera, la nueva, en Tlaquepaque y la de Zapopan. Por eso se montaron operativos, módulos que han logrado evitar que lleguen los jóvenes a los grupos delincuenciales, pero pues es mínimo lo que se ha podido hacer. Aunque un joven que sea rescatado es un joven que vale la pena resaltarlo, ¿no? O sea, alabo eso, sinceramente, pero falta mucho por hacer por estos menores de edad. Se hablaba en sus tiempos, hace más de 10 años, de 75,000 menores de edad metidos en como sicarios. Ahora más de 500,000, de acuerdo a informaciones, investigaciones periodísticas. O sea, te habla de la magnitud del problema, de qué están haciendo las autoridades acerca de esta problemática tan delicada que estamos viviendo. Lo estás tomando con simplemente el ejemplo de estos 2 jovencitos, y como ellos, un sinnúmero de jóvenes que son asesinados, que son la juventud desechable. Así le dicen, la juventud desechable. ¿Por qué tan fácil los metes y los asesinas? Así es, Iván. Los cárteles enfocados al talento humano joven, ¿no? Sí, y bueno, creo que este es un buen momento también, viendo estos casos, para hacer un corte de caja acerca de lo que han sido estas grandes políticas públicas que... por ejemplo, el gobierno federal con este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero además en el tema de estas becas escolares que se les dan a los niños jóvenes, ¿qué tanto realmente han impactado o qué tanto han ayudado para que precisamente no caigan en las garras del crimen organizado, ¿no? Me parece que si bien estos programas pueden tener un componente importante para, al menos en lo mundial, poderles dotar de ciertos recursos, la realidad es que esto por mucho supera lo que ocurre en el país. Y me detengo en un aspecto. Ya la ONU lo había establecido a través de su comité de los derechos del niño, donde establecía 3 recomendaciones para el Estado mexicano. Por un lado, se tiene que tipificar como delito el reclutamiento forzado de menores. Número 2, se tiene que trabajar en estas estrategias de reinserción social. Ponía el ejemplo Charo con el caso del Ponchis. ¿Qué pasa con todos esos jóvenes que se logra rescatar? ¿De qué forma se les puede ayudar para que no vuelvan a reincidir, para que puedan recuperar su vida? Y en tercer lugar está el tema de la cultura de paz, ¿no? Que en las escuelas se trabaje en pro de estrategias donde pues a las y los jóvenes se les ayude a resolver sus conflictos. Hasta este momento, estas recomendaciones como tal no han sido atendidas. Me parece que en este momento estamos iniciando ya el periodo de clases aquí en Jalisco y pues seguramente en buena parte del país. Es importante también revisar, ahora que comentabas esto de la Universidad de Guadalajara, que hablaba pues acerca del tema de las desapariciones,
¿Cómo se está trabajando en pro de este tema de la cultura de paz? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, el tema de la deserción escolar? Que ahí es un primer paso donde después se dan otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es lamentable lo que está ocurriendo con estos jóvenes, pero me parece que también, si algo estamos viendo, son las limitaciones que están teniendo las diversas políticas que se han establecido en el país. Sin duda insuficientes, Augusto, ¿no? Decían en la administración pasada del presidente, estamos yendo a las causas y A las raíces. al fondo del problema, abrazos, no balazos. Ahora sí debe de Y ser. vemos que, pues como bien lo Iván, no ha sido suficiente estos programas sociales dirigidos a los jóvenes como para tratar de ir abatiendo el índice de estos casos. Sí, el caso de estos dos jóvenes encontrados en Sinaloa, muertos, para mí, además de lo que ya acertadamente han comentado Charo e Iván, tiene otras connotaciones. Hablemos de desaparición, y desaparición forzada, son jóvenes. Quizás se fueron con engaños, no podemos saber, pero el caso es que había fichas de búsqueda. Sí. Estaban como desaparecidos. Eso implica que hay una leva, que ni siquiera con engaños, quizás solo levantándolos porque hay que ir a hacer grupo a Sinaloa. ¿Y esto qué implica? Que en Sinaloa hay una guerra. Y esta es una muestra clarísima. Lo de Sinaloa es una guerra. El ejército formal lleva efectivos y cada rato van de 1000 en 1000. Pero los ejércitos informales del crimen organizado organizan estas levas para tener efectivos. Y estos jóvenes quizás estaban en calidad de sicarios, estaban en calidad de soldados rasos de ir a hacer montón y se murieron en el fuego cruzado. Y respecto a las desapariciones, bueno, una familia tiene la suerte de que las autoridades respondan en la calle 14, pensando en Guadalajara, y empieza la búsqueda, pero estos jóvenes se van inmediatamente a otro estado. Necesitamos una estrategia nacional que comparta información, que la búsqueda no solo dependa de un agente del Ministerio Público y su equipo. Se necesita inmediatamente reaccionar, cuando menos a escala regional. Zacatecas, en el caso de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Colima, Sinaloa. Ahí es donde hay que hacer la búsqueda. Esto que le pasó a estos jóvenes, sí, tiene que ver, sí, con lo vulnerables que están nuestras niñas, nuestros niños, los adolescentes en general. Son vulnerables en todos sentidos, ya lo decía Charo, sufren la violencia económica desde que no son capaces de llegar al estilo de vida que les estamos ofreciendo en la música, en las películas, en las series de televisión, y que la realidad es mucho más áspera para ellas y para ellos que lo que les presentamos en los medios de comunicación. Quieren vivir rápido, quieren vivir bien. Eso en el caso de los que son engañados, pero no perdamos de vista que son adolescentes, que no es engaño, que están forzados porque todavía no tienen la capacidad de discernimiento para decir que se fueron con engaño. Se los llevaron aprovechando la vulnerabilidad, o en otros casos se los llevan contra su voluntad. Simplemente. Que serían los casos más graves, ¿no? Serían sí, los más graves, que simplemente los levanten porque necesitamos a alguien que empuñe una pistola de lo que sea en aquella guerra que se está librando no muy lejos de Jalisco y no muy lejos de las condiciones sociales, económicas que estamos generando también en Jalisco. Es decir, hay que poner nuestras barbas a remojar, pero primero atendamos a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes. Son vulnerables ya no solo a las condiciones generales que les estamos dando los adultos, sino a las condiciones específicas que están imponiendo los criminales organizados. Y remato diciendo que no perdamos de vista que el que sean organizados tiene que ver con la connivencia con autoridades. Sin duda. Gabriel, este caso también nos hace voltear a toda esta dilación en la investigación y deslinde de responsabilidades del rancho Izaguirre, del rancho La Vega, que está muy cerca ahí en Teuchitlán, donde se comprobó también esto. Recordarán que ahí se rescataron en La Vega más de 30 personas y eran de 18 estados de la República que también aparecieron en Jalisco. Y los de Jalisco no eran de esa zona, sino de otras zonas del estado. Entonces ahí vemos cómo hay todo un tráfico de personas para el reclutamiento delincuencial. Sí, yo creo que lo del rancho de Izaguirre exhibió precisamente cómo está la telaraña, ¿no? La telaraña que no nada más
son grupos que operan en una región, en un estado, sino que ya es todo el país, como lo estamos viendo en este caso, y cómo el crimen organizado se ha diversificado y sofisticado en la forma de reclutar a jóvenes, ahora adolescentes. No es la primera ocasión que lo hacía, ya lo había hecho. Charo presentó el caso de este niño sicario, pero lo que estamos viendo ahora es más sistemático, y el punto es cómo los están reclutando. Descubrimos o nos enteramos que por el rancho de Izaguirre, de los desaparecidos jóvenes, eran en las centrales camioneras los puntos en los cuales los contactaban y se los llevaban con el ofrecimiento en redes sociales de oportunidades de trabajo atractivas, con sueldos atractivos. Entiendo que el gobierno, los organismos de seguridad e inteligencia empezaron a trabajar en estas áreas, pero ahora resulta cómo adolescentes se los están llevando y cómo los están enrolando. O sea, cuál es la manera que están enrolando. Y damos una revisada, volteamos hacia los programas estos que hacía referencia Iván de Jóvenes con Futuro, de las oportunidades, pero no son suficientes porque también el problema es muy grande. Habría que revisar las diversas estrategias que están instrumentando. Los resultados pues no son inmediatos, lamentablemente. Este problema que estamos enfrentando, que sufre, que le duele a la sociedad, son problemas que estamos arrastrando de políticas equivocadas de hace 30 años, ¿no? De cuando la violencia empezó a manifestarse y cómo la sociedad y el gobierno no le pusieron atención, y las complicidades, como señalaba Augusto, de gobierno de policías, con grupos criminales, pues hace que esto sea cada vez más complejo. A lo mejor podrá haber en algunos estados, dándoles el beneficio de la duda de que estén actuando correctamente al lado de la sociedad, pero en otros las complicidades hemos visto en estados en los cuales los responsables del sistema de seguridad han sido los que están al frente de estos grupos criminales. Entonces, eso hace más complejo esta temática, Jaime, y pues nos debe llevar a una reflexión como sociedad, una revisión completa de dónde están las fallas, desde el tema de la educación, el tema de marginación que se vive también, donde pues habrá siempre un campo fértil muy amplio para que puedan encontrar a estos jóvenes en busca de oportunidades, que no tienen trabajo, que no pudieron entrar a la preparatoria, a seguir estudiando. Y pues ahí es donde esas ofertas que hacen en las redes pues son muy atractivas con esos sueldos. Se supone que ya se le puso atención a estas ofertas en redes, pero pues los criminales pueden encontrar otras formas para enrolar a estos jóvenes, a lo mejor con violencia, a lo mejor levantados, llevados, no sabemos, ¿no? Es la primera información que la recibimos, pero sí es muy preocupante que esto pueda suceder. Y lo que señalaban mis compañeros, pues el asunto es que tenemos como las familias, los padres, ¿qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué sucede? Porque no nada más en casos de estos jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo, sino yo conozco casos de otros que se dieron en el pasado, en los cuales no era la económica, sino era precisamente el glamour, lo que genera, lo que se pueda encontrar esos jóvenes con ese tipo de compañías, ¿no? De mujeres, vino, drogas y todo lo que implica estos grupos criminales. El poder de la narcocultura, ¿no? Y cómo atrae a los jóvenes, pues sin duda todo un reto que tienen ahí las autoridades desde pues combatir, mejorar las condiciones de los jóvenes con educación, con oportunidades, sacando y combatiendo tanta marginación,
que luego es como el caldo de cultivo para llevar o para facilitar este reclutamiento, pero pues también importante combatir las desapariciones, combatir a estos grupos y restarles poder. Creo que también es algo que tiene que ser multifactorial y resolverse desde distintos niveles. Desde luego vamos a seguir pendientes hablando de este tema. Por lo pronto se terminó el tiempo de este primer bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Hubo la tercera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco. El viernes estuvo por acá Gabriel en Tlajomulco, en la cuna del emesismo. Recibieron a Claudia Sheinbaum, ahí el gobernador Pablo Lemus. No fue una tarde fácil para el gobernador, Gabriel. Complicado, sí, Jaime. Las huestes morenistas, pues ahí empezaron a ejercitar el músculo. Hasta al 2027. Sí sudó la gota gorda el gobernador. Sin embargo, sale al quite la presidenta. Bien, defiende a Pablo. Y de esto, pues se desprenden una serie de comentarios, unos a favor, otros en contra. Pablo le devuelve la cortesía a la presidenta con un mensaje grato, cálido, reconociendo a la presidenta, diciéndole pues que en Jalisco se le respeta, se le admira, se le quiere. Y hay quienes cuestionaron esa forma de expresarse de ese mensaje de Pablo, pero yo creo que pues Pablo está haciendo lo suyo de tratar de ganarse la simpatía, la confianza de la presidenta, porque recordemos cómo inicia el gobierno con una polarización muy fuerte por lo accidentado del proceso, los cuestionamientos que se hicieron, y la presidenta también le marcó distancia de que no lo recibiría hasta que fuera reconocido por las autoridades. Cuando sí recibió a otros electos de Morena y de oposición, y ahí se veía pues que como que no lo pasaba mucho, no lo tragaba la presidenta, y sin embargo Pablo pues empezó a hacer una especie de cabildeo de mensajes, de mensajes gratos, y creo que ha ido venciendo la resistencia, en la cual pues a diferencia del anterior gobernador, que él pues se subía al ring y se ponía a jugar vencidas con el presidente, Pablo está haciendo lo contrario. Y finalmente creo, si bien todavía no se puede decir que es de los preferidos de la presidenta, pero ya la animadversión ya creo que ya la superó. Y ahora, bueno, lo importante será qué se logra pues ya con esa empatía que se está dando, qué se logra para Jalisco, para que los proyectos importantes que requieren el apoyo del gobierno federal puedan ser apoyados con los recursos, Jaime, como el caso del tema del saneamiento del río Santiago, el tema de la realización de esta línea 5 del transporte que le llaman del tren ligero, pero que no es tren ligero, es una simbiosis ahí, es un híbrido entre el macrobús y principalmente, ¿no? Y Jalisco pues no tiene los recursos para ello. El caso del Mundial también, los apoyos que se requieren. Entonces, creo que finalmente fue una buena oportunidad para el gobernador y para los otros alcaldes también que tuvieron la oportunidad de hacer peticiones, Jaime, en este encuentro. Además, entregó pues todo un pliego petitorio, ¿no? Había dicho el día antes que plantearía 15 temas a la presidenta. Seguramente no hubo tiempo de que platicaran de los 15 temas, pero le dio ahí unos documentos. Ahí habrá que ver
cómo se demuestra el cariño, ¿no, Augusto? Claro, el amor que no se demuestra en el presupuesto es pura demagogia. Sí, bueno, ya sabemos que la Cuarta Transformación desde el gobierno anterior tenía muy montado este espectáculo de donde se paraba el presidente, había que abuchear al que no fuera de sus propias filas. Acaba de pasar en Guanajuato a la gobernadora de Guanajuato. La presidenta hizo lo mismo, salió en su defensa y decir, vamos respetándonos todos, aquí todos estamos por el bien de Guanajuato, en fin. Creo que en términos de efecto político ya no es el que tuvo hace 6 años esos movimientos que sí decíamos, ¿cómo que abuchearon al gobernador? Creo que ya perdió ese efecto. Y creo que Pablo, el gobernador Lemus, ha actuado bien, esperando su momento. De cualquier forma, Jalisco es un estado potente. La federación en muchos aspectos no puede prescindir de Jalisco. Y también la presidenta vino a medir aquí su músculo, que no es extraño que se diga que es querida aquí. Ganó muchísimos votos, igual que López Obrador. Tiene muchísimos seguidores, nadie lo ve mal, pero creo que la veríamos mucho mejor si puede entrar en un diálogo franco y provechoso para las y los jaliscienses en función de lo que el gobierno federal puede aportar. Sí, el saneamiento del río Santiago, pero también el plan grande que tiene la presidenta para el río Lerma, que también nos afecta. Tenemos que aclarar lo de la presa de Solís en León. ¿Cuál va a ser la verdadera afectación para Chapala? ¿Cómo es que se nos consultó o no se nos consultó a los jaliscienses y a todos los que nos valemos de la cuenca del río? Sí, hay muchos temas, la línea 5, ¿en qué va a quedar la línea 5? El mundial y muchas otras cosas. Nada más pensemos que en términos de agua todo pasa por la federación. Es una potestad del gobierno de la República y eso tiene que ver también con nuestras cosas. Hace bien el gobernador, siguiendo el ejemplo de la presidenta con Donald Trump. Serenidad y paciencia, cabeza fría, dice la presidenta. Creo que el gobernador Lemus en ese sentido lo ha hecho bien y sí, otro consejo de la presidenta, creo que él lo debe seguir. Ella dice que cuando tiene que estar en negociaciones arduas, piensa en el pueblo de México, en la dignidad del pueblo de México. Bueno, Pablo Lemus tiene detrás al estado de Jalisco, potente económica, culturalmente y socialmente. Eso debe sentir el gobernador a la hora de negociar con la federación. No solo que es la presidenta y el gobernador, son 8 millones de mexicanas y mexicanos que aportan una buena producción en muchos sentidos, material e inmaterial, y creo que el gobernador está haciendo sentir eso, pero con paciencia demasiada para quienes quisieran ver una parte confrontativa y rijosa, y creo que adecuada, pero adecuada, ya lo decía Gabriel, en función de los resultados, ya lo decías tú. Esto lo vamos a medir no porque se sonrían, sino por lo que Jalisco obtenga de beneficio esta relación con la federación. Porque hay que acordarnos que el gobierno de la Cuarta Transformación pues no le gusta repartir mucho, ¿no? Más bien le gusta centralizar los recursos y que todo salga a partir de allá, sobre todo por los programas sociales. O sea, eso del federalismo y de repartir recursos es difícil gestionarlo. Creo que eso ya es cosa del pasado. Por parte de las autoridades. Eso del federalismo mexicano como lo conocemos. Me parece que aquí bueno, hay como muchas inquietudes. Si eran 15 temas, ¿cuántos minutos habrá tenido que invertir el gobernador en cada tema para que le platicara de los 15, ¿no? A la presidenta. Pero me parece que hay una cuestión aquí de fondo y es que empezaron con el pie izquierdo las relaciones entre los dos actores políticos. Esta cuestión del estilo Jalisco creo que se ha llevado y la ha hecho patente el gobernador Pablo Lemus. No quiso ceder el sistema de salud a lo que es el IMSS Bienestar. También esta cuestión del sistema de educación me parece que ha influido. Fue un mensaje bastante fuerte el de la presidenta cuando tacha de ridículo esto que dice el gobernador acerca de la presa Solís. Dice, de ninguna manera le vamos a quitar agua para dársela a Guanajuato. E inclusive me parece que el mensaje más contundente es cuando el gobernador Pablo Lemus decide no ir a votar a la elección judicial y además
pues el proyecto que traen nada tiene que ver con lo que sucede a nivel federal. Entonces, me parece que son muchos los símbolos o los mensajes que se han mandado y que han hecho de esto pues una relación no solamente diría distante, sino lo más lejana que se ha visto, me parece, en los últimos años. Ni Enrique Alfaro y López Obrador en su momento llegaron a tener esta distancia. Ahora, bueno, ¿qué esperar? Me parece que aquí el gobernador también tendría que poner sobre la mesa otros temas que son muy importantes, como es el tema de los semiconductores, que ya anunció Donald Trump que le va a poner un arancel bastante alto. Y pues bueno, Jalisco es líder en producción de semiconductores. Entonces, me parece que aquí el gobernador todavía va a tener que ser, no solamente va a tener que tener la cabeza fría, sino la agilidad como para poder procesar mucho más rápido su agenda, porque me parece que si se mantiene esta relación así hasta el 2027, es probable que no haya buenos resultados para MC Jalisco aquí en la entidad. ¿Coincides en esta lectura, Charo? ¿Sí sigues viendo tan distante a Lemus y a la presidenta? Yo no lo vería tanto, Iván, ¿eh? Yo lo veo que le fue mejor, salió bien librado de esta última visita. Percibí mucho más química en esta visita. En la que en las última anteriores. visita, en esta última visita sí hubo un poquito más. Obviamente la presidenta tuvo que entrar al quite cuando aquí no vamos a hablar de política, hay que respetar y todo eso. Le está dando, de cierta manera, coba al gobernador. Pero sí tenemos que ver los resultados y de cómo se va a manifestar en el presupuesto. Y al que le fue bien, creo yo, si es que logra aterrizar, porque es un problema muy fuerte, es al presidente de Tlajomulco con el plan de rescate de las 10,000 viviendas, el famoso Chernobyl. Estaba el alcalde de Chapala, que ellos no pudieron tener ese trato, ese acercamiento con la presidenta, con lo de la presa Solís, porque hay preocupación, efectivamente. Siento que... Bueno, es que era el anfitrión, ahí tuvo más manera de... Tuvo más manera acercarse, ¿no? de Estaba en primera Pero fila. sí creo que el gobernador quiere marcar una diferencia de su antecesor con el gobierno federal y en este caso con la presidenta. En el momento en que le dice aquí se le quiere, se le respeta y todos vamos a trabajar con usted, todos los jaliscienses. Y otra de las cosas que dijo, usted está poniendo esto, el Hospital Regional del Iste, nosotros le vamos a acomodar todas las vialidades. Iván, ese tono, Enrique lo dio, pero ya como a la mitad del gobierno. Pero lo daba, discúlpame, pero lo daba o se enfrentaba con el anterior presidente, el anterior gobernador, y luego doblaba las manos y decía, siempre no, esto no fui. Y lo daba a espaldas, no cara a cara. Sí, o a través de las redes sociales. O sea, sí hay una diferencia, siento que sí hay una diferencia ahora con el trato del gobernador, con la presidenta, siento que le va a ir mejor. Sí, al inicio de la administración hubo esa rispidez, todavía no está entre sus favoritos y yo creo que no va a estar entre sus favoritos, sinceramente, pero va a tener un manejo de negociación con el gobernador, la presidenta con el gobernador. Yo creo que, y Jalisco, como lo dijo Augusto, es importante, lo dijo Iván ahorita, por todo lo que interesa, por todo lo que exporta Jalisco, por todo lo que produce Jalisco, es muy importante y yo creo que sí es diferente el trato. Va a ser diferente y se va a notar y yo creo que ojalá que quisiéramos ver una línea 5 como tren ligero, no la vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero sí, de los 15, sí son importantes esos temas que plantea Jalisco, sobre todo lo de la presa Solís, el plan carretero también. El plan carretero es muy importante, las carreteras en Jalisco están... Las federales. Sobre y la todo seguridad, que si no la enfrentamos en conjunto nos vamos a quedar Sí. ellos en la federación y nosotros en Jalisco más o menos en las mismas. Os ha llevado la fiesta en paz, Iván, y aunque hay efectivamente estas decisiones que seguramente a la presidenta no le han caído nada bien, pero bueno, los dos han hecho ahí un esfuerzo, por lo menos el viernes así lo dejaron entender, ¿no? Bueno, leí tu columna el día de hoy y
todo quedó como en Terminaste un con buen salud apretón de bien manos, librado. ¿no? Como amigos, pero a ver, finalmente aquí esto me parece que como iniciamos este bloque, se va a demostrar en el presupuesto Sí, si va a haber totalmente de línea acuerdo. 5, si se van a poder arreglar las carreteras. Ahí es donde realmente vamos a ver qué tanto amor hubo entre los dos o si esa distancia se va a ir ampliando, ¿no? Pero sí queda claro de que definitivamente no es el escenario de choque Que como con vimos Alfaro en la- y López Exacto. Obrador. O sea, Eso es muy eso es lo que diferente. yo creo que iba. es diferente Sí, es muy la diferente. actitud de uno y de otro, tanto de la Sí, presidenta sí, como sí. del gobernador. Son otras formas de buscar la comunicación y los problemas, cómo plantearlos. Hay un problema de fondo que lo tiene la presidenta, que el presupuesto federal está muy limitado. Se lo Y dejó comprometidísimo. muy comprometido Sí. López Obrador. Los programas sociales absorben una gran parte del mismo. Y luego todavía ella le metió más. Con las mujeres, ahora le mete más el programa ella. de Más la 60. deuda, más Entonces, Pemex, más muy Comisión complicado Federal de para Electricidad. Jalisco el que logre que se impulse estos grandes proyectos estratégicos para el desarrollo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero sí, está complicada la situación. Al menos con uno o es, dos. es triste bueno, que estemos revisando personalidades, ¿no? La personalidad de la presidenta, la de Pablo Lemos, y que de eso dependa la vida de millones. Tendríamos ya a estas alturas De de la ánimos República personales. 200 años, tendría que haber una buena porción, sin evitar el estilo personal de gobernar de Cosío Villegas, tendría que haber una buena porción de institucional. Que las reglas fueran claras y que Jalisco y la Federación supieran a qué atenerse unos de los otros. Pero aquí estamos a me cae bien, no me cae bien, le aprieto, no le aprieto. Me Y hiciste eso, un gesto, no me hiciste. eso no es republicano, ya lo decía Iván, y por supuesto no es nada federalista en un estado donde se gestó el federalismo mexicano. Sí, pero es una buena noticia para Jalisco que haya existido en esta gira del pasado viernes, pues un entendimiento entre la presidenta y el gobernador que, pues vamos a ver qué tanto se refleja en los apoyos que envíe el gobierno federal a Jalisco y revisar luego a detalle estos 15 planteamientos que hizo el gobernador Pablo Lemos para ver en el tiempo, en lo que reste de la administración, cuáles de ellos se logran con el apoyo del gobierno federal. Ojalá sean los mayores para el bienestar de todos y de todas las jaliscienses. Tenemos que ir a una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre. Augusto, cambio en la unidad de inteligencia financiera. Se da 2 días después de esta llamada de la presidenta con Donald Trump. Por eso una de las lecturas fue, tal vez pudo haber sido una concesión, un cambio en la UIF. Pablo Gómez no dio muy buenos resultados ahí. Llega alguien, Omar Reyes, muy allegado del equipo de Omar García Harfuch, y bueno, todo eso se leyó como un ajuste y como un apretón en la UIF, ¿no? Sí, por supuesto tenemos que leer esa llamada como parte de este cambio, pero también, y ya lo decías, la incompetencia de Pablo Gómez. Era muy difícil, lo dijimos durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, si no se aprietan las finanzas del crimen organizado no vamos a lograr nada. Es apretando el dinero donde vamos a lograr más. Se crea la unidad de inteligencia financiera, se nombra a alguien que era bastante capaz de esto, Santiago, y después, ya sabemos, por una boda, por Sí, parecer sale. fifí, lo quitan y ponen a alguien que no ha dado resultados ni como diputado ni como nada. ¿Y te acuerdas lo que dejó Santiago Nieto, aquella operación Agave, A la Gaby Azul, claro. que congeló más de 1,000 cuentas? Por supuesto. Y recordemos de que uno de los cárteles. hace pocas semanas el Departamento de Estado señaló a 3 instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero. Primero la presidenta las defendió, pero esa defensa no duró ni 3 horas. En la tarde dijo, tiene razón, y empezó la Secretaría de Hacienda a tomar medidas, y era un trabajo que debió haber hecho la unidad de inteligencia financiera.
podemos coincidir en que este sexenio está dando golpes al crimen organizado, encontrando laboratorios, atrapando algunos cabecillas, extraditando personajes, pero la otra parte que sí bien puede ser presión de Estados Unidos, la presión financiera a los dineros del crimen organizado no se había hecho, y bien sabemos que podemos cortar 1000 cabezas y esa hidra se va a seguir regenerando porque tiene mucho dinero. Si apretamos el lado del dinero, para eso es la unidad de inteligencia financiera, el combate que está haciendo Omar García Harfuch podría tener mucho más impacto. Y además, al poner a alguien cercano a él, a la Secretaría de Seguridad Pública, también es un contrapeso para el poder militar, que tiene todo para hacer esto de su parte, pero no ha hecho lo necesario. En cambio, Omar García Harfuch, primero, tiene muy buena intercomunicación con Estados Unidos. Segundo, si le dan esta fortaleza, quizá veamos resultados mucho más contundentes en el corto plazo. Yo no veo mal el movimiento, habla también de la fortaleza de la presidenta. Claro que le corrió todas las cortesías a Pablo Gómez, pero es lo habitual en México, a pesar de que su trabajo no fue para nada bueno y no ha sido en general bueno desde hace muchísimos años. Vamos ahora a esperar los resultados en eso, en empezar a confiscar cuentas, en empezar a señalar, empezar a apretar el lavado de dinero, que sabemos que en México es el centro, y ver más presente a la Secretaría de Hacienda detrás de su unidad de inteligencia financiera, no solo desde la parte de seguridad pública del lado de García Harfuch. Ojalá así sea, pero también, y tendemos un puente al bloque anterior, la presidenta está mostrando de repente cierta fuerza al margen de lo que hizo su antecesor. Justo esa fuerza me llamó mucho la atención a mí, las columnas de Raimundo Rivapalacio, que hablaban de una resistencia de Pablo Gómez a dejar esa silla de la unidad de inteligencia financiera. Dijo, o sea, que ya había llegado ahí, ya había llegado Omar y su equipo, que a ver, no, a mí me puso... Sí, sí. A mí me puso el señor que se acaba de ir, ¿no? O sea, que hubo jaloneos ahí para dejar esa posición. Sí, pero bueno, y aquí hay dos líneas que se manejan. Una que, pues efectivamente, Pablo Gómez, pues le tomó de sorpresa, como a prácticamente todo el gabinete, esta cuestión de la casa de bolsa y los dos bancos, de que pues Estados Unidos los estuviera investigando. Pero la otra, pues también es de que supo y pues tampoco quiso actuar. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, me parece que pues ya era un pasivo para la presidenta, y pues no le encontró mejor espacio que pues la comisión para la reforma electoral, que bueno, ya lo comentó Augusto, pues vamos a ver cómo nos va con Pablo Gómez. Pues viendo la alineación de la comisión, no se puede esperar mucho de apertura y de discusión. Si el poder es humildad, me parece que aquí no cumple con ese precepto. Hoy anunció, y bueno, no es el tema, pero hoy Pablo Gómez anunció los mecanismos de trabajo de esta comisión, y prácticamente van a invitar a dialogar a todo el país, o sea, a los 130 millones de mexicanos. En la reforma judicial. Exactamente. Exacto. Pero aquí me parece que un elemento importante, Jaime, es que hay mucha presión sobre el gobierno de México para que ahora sí comience a dar resultados, ¿no? La presidenta es un argumento que utilizaba mucho cuando Donald Trump le decía, vamos a imponerle aranceles a México, pero si estamos dando resultados, ¿por qué nos quieren imponer aranceles? Y hay mensajes muy claros, lo vimos la semana pasada, donde pues a todos estos capos que había por ahí la intención de pedir la pena de muerte, como en el caso del Mayo Zambada, en el caso de Caro Quintero, pues ya no va a haber tal amenaza, ya va a haber negociaciones para que estas personas comiencen a hablar. Este caso del chino que se les fuga, ¿no? Y que también por ahí pudo un poco tamalear las cosas, pero lo que está en el centro es este tratado en materia de seguridad que van a firmar México y Estados Unidos, y en el que pues evidentemente se requieren de ciertas garantías, de ciertas certezas, y me parece que ahí está el punto, ¿no? Que a García Harfuch en Estados Unidos lo ven como un elemento confiable, lo ven una persona que puede cumplir con sus responsabilidades, y que por eso pues también le están dando, pues digamos, este juego para que él pueda poner ciertas piezas en lugares estratégicos.
¿Qué otra cuestión se esperaría de la UIF, que yo no sé si se va a lograr? Pues que no se use como un arma política, así como lo hizo López Obrador. Así, bueno, todavía hay que recordar cuando Zedillo envió estas cartas y la presidenta, muy enojada, le pidió a Pablo Gómez: ve, Pablo Gómez, y di todo lo que sabes sobre el fuego a prueba. Y creo que esa fue la última aparición de Pablo Gómez, ¿no? en esta materia. Entonces, me parece que en este sentido las señales apuntan a que, pues de alguna forma, México y Estados Unidos comienzan a lograr este entendimiento, ¿no? Vamos a ver para cuánto les va a dar. Y habrá que ver también todo este tema de la soberanía que dice la presidenta, que de ninguna forma la vamos a negociar. A partir de lo que el viernes publicó el Wall Street Journal, Sí. ¿no? Esta iniciativa secreta. Orden, o sea, orden directa a los militares del presidente. De que pueden ir a los presidente, países donde haya atacar a los- cárteles terroristas, ¿no? Pero que esto va más para Maduro, ¿no? Bueno, así es como se lee de que esta recompensa de 50 millones por una persona que saben dónde está, que dónde vive, y va más en ese sentido, ¿no? Pero obviamente pues también la presidenta tenía que enviar este mensaje de Estados Unidos no va a venir a invadirnos y hay que estar tranquilos con eso. Porque hoy, Charo, hasta una estrofa del himno nacional se aventó la presidenta en su Así mañana. y tan es así que a la presidenta le interesa fortalecer la unidad de inteligencia financiera, que en mayo emite una serie, Presidencia de la República emite una serie de reformas y acuerdos para fortalecer a la unidad de inteligencia, y donde se está creando la Dirección General especializada en organizaciones delictivas, esto para el combate contra la corrupción, el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero. Fortalecer desde antes, o sea, como que ya veían venir la salida de Pablo Gómez y llegar Omar Reyes Colmenares, que es gente, como lo dijeron mis compañeros Iván y Augusto, gente muy cercana a Omar García, y que estuvo también en la administración de Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de la Ciudad de la Ciudad de México, jefa de gobierno, donde ella lo dice, es una persona muy capaz, especializada en inteligencia y también en el combate a una serie de ilícitos, ¿no? Y yo creo que la presidencia, como la presidenta de la República, lo que están diciendo mis compañeros, y coincido totalmente, es en fortalecer esta para atacar a los grupos delincuenciales y dar un mensaje a Estados Unidos, sobre todo por la presión que está existiendo. Así es, Gabriel, ¿cómo la viste tú? Fortalece un poco a Omar García Harfuch, pese a lo que también se comenta que pues no tiene tropa. Yo creo que es una jugada de ajedrez. Si fue por la presión de Estados Unidos, pero es un punto de inflexión donde la presidenta empieza a tomar los hilos del poder. Porque la UIF es poder. Y estaba en manos de un personaje que no obedecía a la presidenta, sino que forma parte de otro equipo. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que la presidenta ha tenido que enfrentar en este primer año de gobierno, con un gobierno muy acotado, muy comprometido. Y Omar García Harfuch yo creo que es la punta de lanza para tomar precisamente los hilos del poder, ¿no? Y esta unidad de... Ya hasta le dicen que es presidenciable. Es presidenciable. Sí. Pero yo creo que la presidenta empieza a tomar los hilos del poder. Yo le daría esa lectura donde el poder empieza a cambiar de manos, porque pues la verdad es que no estaba en manos de ella. López Obrador, acuérdate de aquel evento simbólico cuando era candidata, le entregó el bastón de mando. Le entregó el bastón, pero no el mando, ¿no? Y la primera decisión, lo que decían. y la candidata en aquel tiempo se la creyó, tanto que le pidió a Omar García Harfuch a propósito de que se registrara como candidato a la jefatura de la Ciudad de México, ¿no? Y López Obrador, pues, mostró que el poder lo seguía teniendo él cuando asusó a las fuerzas vivas del morenismo a que se lanzaran en contra y le bajaron a Omar García Harfuch, ¿no? Entonces... ya había ganado todas las encuestas. Y luego viene Andy a competir con Omar García Harfuch. Es un simbolismo, también puede ser un simbolismo de cómo la presidenta empieza a tomar el poder en el país. Por ejemplo,
tenemos el caso del Congreso de la Unión, ¿no? De la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde la presidenta no manda, ¿no? Y creo que ahí también pronto seguramente veremos movimientos, pues, para que la presidenta pueda desdoblar lo que ella buscaría llevar adelante con su gobierno. Y esta coyuntura, esta presión que enfrenta con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump, pues yo creo que la puede usar a su favor la presidenta, precisamente para quitarse esas cargas que trae, con un morenismo muy, muy fuerte, muy articulado, que se lo dejó el anterior presidente, y lo vemos también lo que está pasando en Morena también. Este viaje famoso a Japón del secretario de organización, de Andy. También pues que ahí se desmarca... Bueno, por cierto, Andy le tupieron la semana pasada por la carta. Pero lo interesante es que un jugador o una jugadora de ese equipo se define por la presidenta, ¿no? Como es Luisa María Alcalde, ¿no? Que ya está con la presidenta y es la cuña de Andy dentro de Morena. Entonces, interesante pues esto de la UIF, lo que está pasando en Morena y lo que puede pasar en el Congreso de la Unión, Jaime. Y bueno, ahora, Augusto, a partir de esta nota de Wall Street Journal, el viernes se le pregunta a la presidenta de esa posibilidad del viernes. Pasa el fin de semana y hoy es un tema también muy importante. La presidenta diciendo jamás el ejército estadounidense va a poner un pie en territorio nacional, lo que descarta lo que algunos expertos como Eduardo Guerrero han planteado de ante la problemática del narco, no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica, pensar en una especie de tratado de seguridad entre los países. Lo están negociando y pronto se va a firmar un acuerdo de seguridad. Lo que, si lo vemos desde el ángulo militar, Estados Unidos ya movió sus tropas a la frontera, cosa que nunca había sucedido. Y México y también. de hecho, oye, por ahí hay una nota que dice la frontera de México ya es un cuartel militar. El ejército de Estados Unidos, que por cierto nunca ha pedido permiso para invadir a nadie, si recorremos al menos los últimos 200 años. Y bueno, veamos la operación por supuesto, con la que extraen al Mayo Zambada. Sí. México no es como los otros países, simplemente por los 3,000 kilómetros de frontera y por la imbricación de economías y de culturas que es tan fuerte. No va a ser así, pero sin duda no se van a quedar de brazos cruzados, y menos si en la parte electoral Donald Trump se ve apretado. Si su popularidad sigue cayendo, si las encuestas para la votación del año que entra no lo favorecen, no podemos descartar una movida espectacular de parte del presidente de Estados Unidos, consensuada o no con el gobierno de México, porque ya sabemos él cómo suele jugar. No puede ella decir basta una declaración o basta que cantemos todos el himno nacional para que esto no suceda. Puede suceder y no por culpa de ella, que eso quede claro, simplemente porque está enfrentando a un personaje impredecible, que puede tomar cualquier tipo de decisión, además con un apoyo del ala más dura, tanto de los militares como del poder económico. Así que no podemos cantar victoria. Por lo pronto tiene un remanso de 90 días y este lapso en el que se está redactando un acuerdo de seguridad. Y yo creo también que pedirán más resultados de la UIF con este cambio, ¿no? Yo sería un poco escéptico, me parece. Viene muy escéptico, difícil de convencer. Bueno, esto que comentaba Gabriel acerca de que la presidenta está tomando las riendas, me parece que en el caso de la UIF ese es el punto nodal del asunto. O sea, ¿estará dispuesta la UIF a ir en contra de morenistas de alto rango, ir en contra de Adán Augusto, de gobernadores que tengan nexos claros con él? Me parece que ahí va a estar la clave de si este cambio va a funcionar o no al final. Ahí va a estar el reto y lo estaremos viendo y comentando aquí. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Iván. Gracias, Gabriel, Charo. Gracias, Jaime. Augusto. Buenas noches. Pero sobre todo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Que tengan una excelente semana y los esperamos aquí nuevamente el próximo lunes en Periodismo en Plural. Pásenla muy bien.